Gobierno de México. Es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ecología por la UNAM. Se ha enfocado en el estudio de la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentra el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio Nacional de Conservación, entre otros. Acompáñenme a conocer en corto a Valeria Sousa Saldívar. Valeria Sousa Saldívar nació el 28 de abril de 1958 en la Ciudad de México. En 1979 comenzó sus estudios de licenciatura y maestría en biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios de doctorado los realizó en el Centro de Ecología, también en la máxima casa de estudios, donde obtuvo el grado de doctora en ecología. Su primera estancia postdoctoral fue en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos. La segunda fue en el Centro de Ecología Microbiana de la Universidad del Estado de Michigan. El trabajo de la doctora Sousa se enfoca en la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde también colaboró como secretaria académica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado 94 artículos de investigación en revistas internacionales y 19 nacionales. Durante 1999, Valeria participó en un proyecto de la NASA que tuvo como objetivo el estudio de comunidades bacterianas del Valle Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila. Sus investigaciones son fundamentales para la astrobiología y para entender la vida en el planeta, debido a que los microorganismos datan de más de 4.000 millones de años. En 2006, recibió el Premio Nacional de Conservación en la categoría de investigación, otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Platícame brevemente cómo fueron estos primeros años de tu vida. Tú naciste aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo era tu contexto familiar? Yo crecí en una casa maravillosa rodeada de arte. Mi papá era galerista y coleccionista de arte. Antonio Sousa fue el que trajo el arte moderno a México. Entonces crecí rodeada de pintores, intelectuales y demás. Y cuando tengo 5 años, mis papás se divorcian y me mudo a la casa de mi abuela, donde la gran familia Saldívar, que es la de mi mamá, nos acoge y tengo 4 diferentes papás, o sea, todos mis tíos, más mi papá, mis hermanos, todos los primos jugando juntos. Entonces yo tuve una infancia realmente muy feliz y rodeada de arte y conocimiento, lo cual es un privilegio. ¿Qué te gustaba de chiquita? ¿Cuáles eran tus intereses? A mí siempre me encantaron los animales y la naturaleza. Íbamos a Acapulco y yo estaba explorando todo tipo de criaturas, salvaba a las arañas cuando espantaban a mi mamá. Y a los 10 años me regalan una enciclopedia Time Life a mis hermanos y a mí. Y ahí el número 6 era el DNA, la herencia. Entonces, yo nací en 58, el DNA y su estructura es descubierto en 53. Y entonces yo de alguna manera nací con la biología molecular. Y cuando veo la portada del DNA allá afuera, y veo todo lo que conozco de diversidad entre Acapulco, la Ciudad de México, mis animales, siempre me encantaron los animales. Digo, ¿cómo algo tan simple tiene todo lo que conozco? Yo quiero saber más. Y entonces desde los 10 años quiero ser genetista. ¿Cuál es la condición actual de Cuatro Ciénegas? Cuatro Ciénegas está muriendo y está muriendo muy rápido, porque es un oasis en el desierto y los derechos del agua de Cuatro Ciénegas fueron asignados tanto por el presidente Cárdenas y otorgados por el presidente Echeverría. Entonces el agua del humedal ha sido drenada, dragada y sacada fuera del valle, casi hasta Monclova, donde hay 2 ejidos usuarios al final. Y entonces se ha perdido el 90% del humedal de Cuatro Ciénegas. Y el sistema que más conocemos, que es el Churince, que era el más diferente y el más diverso de todos, murió el año pasado. ¿Eso en qué nos perjudica?
Pues todos los recursos genéticos que incluían esa enorme diversidad, la perdimos. Perdimos 2 especies de tortugas, 3 linajes de peces que son únicos de ese lugar, las ranas que solamente vivían ahí. Entonces no solo perdimos los recursos genéticos de las bacterias, que probablemente esas se acomodaron dentro de la montaña, sino perdimos un lugar extraordinariamente importante para entender la diversidad en el planeta. Porque el Churince es el que se parece más al mar primitivo, rico en azufre, rico en magnesio y más a Marte. Es más, Curiosity está curioseando en un cráter muy parecido al lado del Churince, tienen los mismos minerales, ambos tuvieron un mar perdido y ahorita se parece aún más a Marte porque pues ya no está el agua arriba, él está dentro de la montaña. ¿Qué se puede hacer para frenar esto? Pues es que Cuatro Ciénegas me volvió de una genetista que quería entender el porqué de la diversidad a una activista. Y llevo, de esos 20 años de trabajar en Cuatro Ciénegas, 15 al menos, tratando ferozmente de defender su agua. ¿Por qué? Porque en 2002 nos dimos cuenta que al abrir la frontera agrícola de Torreón más arriba hacia Cuatro Ciénegas, se iba a morir, porque yo ya entendía cómo se estaban moviendo las placas tectónicas, el porqué del agua en Cuatro Ciénegas. Me había tomado 2 años dilucidar los textos de geología y estaban conectados los 3 valles, o sea, Cuatro Ciénegas en el centro, que es la Mariposa, abajo se llama el Valle del Hundido, arriba Ocampo, y hay desarrollos agrícolas en los 3 valles y además están sacando el agua afuera. Entonces era sacarle agua con pozos profundos en el norte, en el Valle de Ocampo, sacarle agua en el Hundido y el acuífero no pudo más, se colapsó y se empezaron a morir las tortugas así a medida que avanzaba la falla. Y la muerte del Churince es una muerte anunciadísima desde el 2002 y al menos cerraron muchos de los pozos que iban a abrir allá abajo en el Hundido, pero no han cerrado los canales que sacan el agua hacia Monclova. Es el único ventana que tenemos al mundo perdido del Érase una vez. Es la única oportunidad de entender por qué este planeta se volvió azul, que las bacterias que viven en Cuatro Ciénegas todavía son las que produjeron el oxígeno, que transformaron este planeta de un planeta anaranjado a un planeta azul. El Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila, es un lugar único en la Tierra, donde hubo un mar y hoy solo quedan charcos de colores que poseen los secretos de su antigüedad, el origen de la vida en el planeta. En las pozas de este desierto descubrieron criaturas púrpuras ancestrales que datan del periodo arqueano. Este suceso enamoró a Valeria, que se ha dedicado a desentrañar los misterios científicos de Cuatro Ciénegas y también a generar conciencia para su protección. Cuatro Ciénegas es el lugar más bonito que conozco. Me ha dado el poder de la ciencia hacia la sociedad. Estamos transformando la sociedad de Cuatro Ciénegas con sus niños. El Bachillerato Técnico Agropecuario 22, que es el que está en Cuatro Ciénegas, tiene un laboratorio ahora de biología molecular que empezó a usarlo desde 2011. Los chavos de 15, 18 años están siendo ahorita la bioprospección de los recursos genéticos de Cuatro Ciénegas, son el ejemplo de México del Tratado de Nagoya, porque Cuatro Ciénegas, al tener vivos los linajes desde el precámbrico hasta ahorita, los tienen porque tienen miles de antibióticos nuevos, se han defendido de todos los que les ha caído encima, no fueron cubiertos por otras cosas, precisamente porque ellos como comunidad coexisten entre todos, arman todos los ciclos de la vida juntos en cada comunidad que vemos en Cuatro Ciénegas, pero cualquier forastero que llega por el viento, por el agua o de los humanos, se lo comen y lo convierten en fuente de fósforo y nitrógeno, que es su comida favorita, el DNA de los demás. Entonces, si queremos curar el cáncer, si queremos curar las epidemias del futuro, si queremos hacer biorremediación de los suelos, Cuatro Ciénegas tiene todas esas soluciones. Transformaron el planeta de un planeta anaranjado a azul, entonces tienen muchos trucos químicos. Claro. Entonces, ese compromiso que yo tenía desde niña hacia la sociedad,
hacia transformar el futuro, me lo dio Cuatro Ciénegas, porque Cuatro Ciénegas tenemos a los niños desde kinder hasta sexto de primaria adquiriendo conciencia a través del arte y en secundaria y en prepa adquiriendo conciencia a través de la ciencia. Entonces es un experimento social soñado que me gustaría que las gentes de ciencias sociales vinieran a ver cómo la conciencia es transformadora, la conciencia de tu entorno y la importancia de tu entorno. Entonces Cuatro Ciénegas no solo me dio los elementos para entender por qué la doble hélice tiene la respuesta a toda la diversidad, sino me ha dado el poder de la transformación de la ciencia hacia el pueblo de México. Y yo creo que eso es invaluable. Ha sido un experimento de vida, digamos. Sin lugar a dudas, vale la pena. No, bueno, cada minuto. Platícanos, bueno, para todos los que no sabemos, ¿qué estudia, bueno, qué han sido tus temas de estudio a lo largo de tu carrera, la ecología evolutiva y la ecología o la evolución molecular de los microorganismos? ¿Qué es eso? Bueno, cuando yo entré a la carrera no sabía realmente que los microorganismos eran la clave de todo, nadie lo sabía. De hecho, mi carrera surgió al mismo tiempo que la ecología formalmente, que la biología molecular. Entonces, a medida que me fui educando, se fueron surgiendo al mismo tiempo las herramientas para hacer lo que hago ahora, lo cual fue muy afortunado. Entonces, yo estudié biología pensando que iba a hacer cosas de genética, pero no sabía muy bien cuáles. Hice mi licenciatura en citogenética y el efecto que tiene contaminantes como el furfural en los trabajadores de la industria que hace pinturas. O sea, yo ya estaba con esta semilla de poder hacer diagnóstico y qué pasaba, pero hice también mi maestría en citogenética humana, tratando de entender entonces el efecto de los metales pesados, porque había el problema de los cromo y cromatos de México. Pero en eso surgió el doctorado en ecología y mi marido, el cual conocí en la facultad y es la mitad lógica de mi cerebro, Luis Eguiarte, me dijo, vente a biología, aquí el doctor Sarucán está abriendo nuevo doctorado y yo creo que puedes realmente entender lo de la doble hélice y por qué tantas especies, no desde la citogenética, sino desde la ecología. Y dije, eso suena aún más divertido que ver cromosomas rotos o no rotos. Entonces, lo que hicimos fue ser los primeros en estudiar ecología evolutiva de bacterias, una bacteria en particular que fija el nitrógeno del aire en los campos, en las milpas en particular y en los frijoles. Entonces empecé a ver cómo los humanos habían transformado al domesticar al frijol, habían transformado la relación bacteria-planta y de esta manera los humanos, sin querer, al domesticar el frijol, domesticaron a la bacteria. Porque es mucho más diversa y mucho más exitosa en las milpas que en los frijoles silvestres, para poder entender los procesos pequeños que hacen que las especies se separen. Que se diversifiquen. Un grupo de investigadores encabezados por la bióloga Valeria Sousa llegaron a Cuatro Ciénegas, invitados por un proyecto de la NASA dirigido al estudio de bacterias, y desde entonces ha dedicado su vida a la investigación de este paradigmático ecosistema. Que se diversifiquen como Darwin lo vio en el origen de las especies. Entonces, al final del postdoc nace nuestra hija María y nos contrata la UNAM en 93 con 2 chiquitos y desde entonces Luis y yo trabajamos juntos en el mismo laboratorio. Él trabaja con plantas y animales y yo con microorganismos, pero los dos tenemos la misma pregunta: ¿por qué hay tantas especies? ¿Cuáles son los procesos que hacen que las cosas se separen? Y no solo son los procesos del origen de las especies, de la separación, sino los procesos evolutivos que permiten que puedan juntarse las cosas, cómo pueden coexistir las cosas que se separan, cómo podemos armar el reloj de la vida, cómo se puede explicar la diversidad. Entonces yo trabajaba los primeros 6 años de mi vida académica con 2 bacterias, E. coli, por qué nos enfermamos, y Rhizobium, y por qué las plantas pueden crecer con el nitrógeno de la atmósfera gracias a estas bacterias.
Y en eso llega NASA y cambia totalmente mi modelo de trabajo y paso de estudiar 2 cosas modelo a tratar de entender un lugar que nadie entiende. ¿Cuál es el rol y el papel de la mujer investigadora científica que además pues también tiene marido y también tiene hijos? Platíqueme un poco esto. Pues la ciencia se hace entre 2 al menos. Entonces, yo no hubiera sido la científica que soy sin Luis y probablemente Luis no sería el ecólogo más productivo que conozco sin mí. ¿Por qué? Porque él es la parte lógica que me fuerza a demostrar lo que intuyo y yo soy la parte intuitiva y aventurera que lo forza a ver más allá de lo que él pensaba. Entonces, esta dialéctica entre, ay, no es cierto, estás pensando tonterías, te lo voy a demostrar, pues nos fuerza a trabajar juntos en la ciencia, pero también trabajar juntos en casa. Tú no puedes ser una profesionista exitosa si tu pareja no es pareja. Se necesita una relación de equitatividad, de corresponsabilidad. Los críos, los hijos se crían entre 2. A lo largo de su carrera, ha publicado 94 artículos de investigación en revistas internacionales y 19 en revistas nacionales. Ha escrito 12 capítulos en libros y un libro coeditado. También se ha desempeñado como docente en la UNAM y el INA, en licenciatura y posgrado. La doctora Sousa nos platica de otra de sus pasiones. ¿Cuánto tiempo llevas dando clases? 35 años. 35 años. ¿Y qué te ha dejado pues, ser docente de...? A mí me encanta dar clases, me emociono cada vez que piso el salón y que puedo explicar. Yo creo que yo nací mamá maestra, o sea, es un continuo de protección y difusión de lo que sabes, ¿no? Y también a mis hijos no puedo evitar enseñarles, o sea, Cuatro Ciénegas y defender Cuatro Ciénegas fue un proceso de enseñarle a mis cachorros cómo ser en un mundo de futuro donde hay que tener una responsabilidad hacia tus actos. Y que si nada más tenemos un planeta, más nos vale protegerlo, ¿no? Entonces esa energía de mamá loba y de maestra compulsiva es lo que me ha llevado a salvar Cuatro Ciénegas, a ser una mamá que los deja caminar solos cuando creo que el camino es seguro. ¿Cuáles serían, digamos, tus ejes principales, tus caminos principales como mamá, como maestra? Y exploradora, como exploradora, artista. ¿Pero qué sería tu filosofía, digamos, tu motor? Mi motor es que cada acto que realizamos los tenemos que realizar con gran humildad, porque hay mucho que no sabemos, con responsabilidad social, porque la UNAM nos formó y la UNAM nos cobija, es nuestra casa, pero la UNAM es la casa de todos, ¿no? Entonces yo creo que mi motor es un mejor futuro para mis hijos, un mejor futuro para mis estudiantes, un mejor futuro para el pueblo de México y esperemos que para el planeta. ¿Qué podríamos hacer pues nosotros desde aquí, digamos, de la Ciudad de México para apoyar Cuatro Ciénegas, para un mejor futuro, para un mejor planeta? Yo creo que el experimento que hicimos en Cuatro Ciénegas de transformar a los niños, de darles conciencia, de darles arte para que vean lo que antes no veían, es lo que todos tenemos que hacer. Tenemos que todos sensibilizarnos hacia la belleza, hacia la fragilidad de la vida y a que todas nuestras acciones tienen consecuencias. El tener una bolsa del súper de tela tiene consecuencias diferentes a tener una bolsa de plástico, el usar un popote. Todas esas cosas van sumando. Van sumando y pueden sonar tonterías, pero tenemos que tener una vida coherente, una vida responsable y tratar de hacer lo mejor que podamos para el futuro de todos. Hay una patente que tienes, pero no sé de qué sea. De hecho, tengo 2. 2 patentes. Una que se otorgó y otra que no. La primera es unas bacterias que fijan el nitrógeno del cual hablábamos. También fijan carbono, que son las cianobacterias como las que hicieron el oxígeno en este planeta. Se puede usar como biofertilizante en las plantas sin tener que usar químicos, porque proporcionan
una composición correcta de carbono, nitrógeno, fósforo, que ayuda a las plantas a crecer. Y la segunda es una muy buena idea, pero en realidad yo creo que no debe ser una patente, sino debe salir al conocimiento público. Y si diseñamos 300 genes que vienen de las bacterias entéricas que nos enferman para ver la salud del agua. Entonces estos 300 genes te dicen si te va a dar cólera, si te va a dar salmonelosis, una infección por E. coli, y los usamos en los campos de cultivo de camarón para ver por qué se estaban muriendo los camarones. Entonces podemos diagnosticar molecularmente el efecto de los desagües en el cultivo de camarón o en cualquier lado, si el agua está contaminada o no. Entonces por eso yo creo que no debe ser una patente, sino debe ser conocimiento público. Ya le dimos toda la información a Senacica, esperemos que la estén usando, porque lo que encontramos es que los camarones no se morían de una toxina, se morían de 20. ¿Cómo sería un día común en tu vida? Pues Un día laboral común, digamos. Hoy voy a adquirir un cachorro nuevo, entonces mi vida se va a cambiar un poquito, me da mucha emoción, adoro a los animales y mis perritas murieron de vejez y acabamos de regresar del sabático, entonces llego aquí después de hacer ejercicio idealmente, trabajo con mis alumnos. ¿En un laboratorio? O Sí, en el salón de tengo clase? en el laboratorio con mis alumnos de licenciatura o posgrado y doy clases 2 veces por semana. Ahorita estoy dando una clase de astrobiología martes y jueves. El semestre que entra me toca dar a primer semestre de la Facultad de Ciencias algo que se llama biología de bacterias o biología de procariontes. Entonces a mí me toca iniciar a los jóvenes universitarios a la vida a través de las bacterias y me da muchísima emoción. Entonces 2 días a la semana doy clases y los otros días trabajo en los artículos científicos con mis alumnos o guío sus tesis, hago algo de política por Cuatro Ciénegas cuando da el tiempo. Y ahorita ya mis hijos ya están fuera de casa, entonces Felipe está estudiando el doctorado en Minneapolis y nos chateamos por internet en la noche, y nuestra hija María tiene un taller de producción artística en Garibaldi y vive con su pareja, entonces ya los dos son adultos con una vida por delante. Llegamos a Cuatro Ciénegas después de un día y cacho porque dormimos en Saltillo. Usualmente hacemos algo de grilla en Saltillo. Y tenemos varios sitios de campo los cuales visitamos uno al día. El Churince ahora nada más lo visitamos para ir y llorar. De plan. Sí, en octubre que fuimos regresando del sabático era un cementerio de tortugas y lloramos y lloramos. Me acompañó mi hija y lloramos juntas hasta que los ojos se nos pusieron rojos y voy a volver a llorar si lo menciono. Es tristísimo. Hay plantas donde antes había vida. ¿La población de allá qué dice al respecto? Están preocupados, pero no se quieren echar la culpa de que su agricultura siempre es la agricultura de los de juntos, siempre mira el de allá que está allá afuera, está sacando el agua que necesitamos, pero todos somos corresponsables, ¿no? Entonces cada vez que vamos a Cuatro Ciénegas vamos al Cebeta 22, trabajamos con los chavos. Este marzo vamos a ir del 17 al 21, vamos a estar en Cuatro Ciénegas. El 19 va a haber un simposio de todos los nuevos investigadores porque pues, se van juntando nuevos y hay otros que llevamos ya un rato investigando, los nuevos alumnos de posgrado. Vamos a ir todos a explicar qué vamos a hacer, cuáles son los nuevos proyectos, porque ya el Churince, pues ya no hay nada que estudiar. Pero por lo pronto Tristísimos. sigue siendo Cuatro Ciénegas tu proyecto principal. No, tenemos ahorita, o sea, ¿cómo es el destino? No, mientras que se estaba muriendo el Churince, en 2016 nos aparece un sistema nuevo que se llama, que nunca habíamos visto, no es que sea nuevo, que le llamamos los domos del Arqueano, que nos lleva al viaje en el tiempo aún más atrás, nos lleva no al final del Precámbrico cuando surgieron los animales, sino nos lleva a un mundo anaranjado, un mundo de sales y minerales sin oxígeno. Entonces estamos fascinados con los domos del Arqueano. Ahorita les puedo enseñar a todos cómo se ven esos tapetes microbianos, los tenemos aquí
enjaulados en condiciones constantes y vamos a comparar cómo en condiciones naturales donde les dio frío, se secaron estos domos donde pasa todo tipo de cosas, contra los que han estado aquí apapachados, pero sin contacto con los que vienen debajo de la montaña. Entonces siempre hay preguntas nuevas, siempre hay cosas que explorar, y eso es lo fantástico de la ciencia, que uno crea hipótesis, pero esas hipótesis hay que demostrarlas, y cada vez que demuestras algo hay 80 preguntas nuevas con las cuales puedes jugar. Valeria, te agradezco muchísimo, ya tenemos que terminar. Me gustaría solamente que, pues si tienes algo que decirle al, por ejemplo, a un joven que está interesado en estudiar biología, la evolución, ¿qué les podrías aconsejar? Yo les aconsejo seguir su pasión, no se dejen amedrentar, que no les digan que uno se muere de hambre como biólogo, no es cierto. Si uno lo hace bien y lo hace con todo el corazón, serán exitosos y nos ayudarán a salvar el planeta. Es solamente el conocimiento que nos llevará lejos y hay que hacerlo entre todos. Ella es Valeria Sousa, bióloga y doctora en ecología, investigadora, activista, amante y difusora del conocimiento, quien considera que la educación, la sensibilidad y la conciencia puede convertirnos en mejores seres humanos para vivir en un mejor planeta. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Gobierno de México.